Pachi Pregunta, hoy con el abogado Rodrigo Noriega. Rodrigo, bienvenido. Hoy es el último día de este gobierno de Nito Cortizo en el poder. Hagamos un balance de lo que fue este gobierno en tres ejes, uno por uno, pensaría que podemos hacerlo. Institucionalidad. Mira, Flor, 1826 días es lo que dura el gobierno presidencial en Panamá. Y lo que pasó con el presidente Cortizo, pasó porque el presidente Cortizo fue como un actor secundario en muchos de estos temas. En materia de institucionalidad, fue un decaimiento, un retroceso innecesario. En materia de la Contraloría, por ejemplo, la ANTAI, el mismo funcionamiento del Ministerio de Obras Públicas y de otras entidades claves del Estado, verdaderamente vergonzoso. Quizás la estrellita allí fue el órgano judicial, donde la Corte Suprema de Justicia y el presidente Cortizo hizo muy buenos nombramientos, que bueno, veremos en el tiempo si cumplen con la expectativa de que tengamos una justicia independiente. Ahora un balance de lo que fue este gobierno en el eje económico. El eje económico es el eje más débil del gobierno de Laurentino Cortizo, el gobierno que termina hoy. Recibe una economía en crecimiento, pero que tenía un endeudamiento, etcétera. Todo el mundo tenía una expectativa con el ministro Héctor Alexander, era el ministro con las mayores expectativas, el ministro que había llevado a Panamá a tener superávit con el gobierno de Martín Torrijos, etcétera, y fue todo lo contrario. La pandemia se prestó para una serie de abusos económicos. El gobierno cerró innecesariamente por un término exageradamente largo, acabó con un segmento importante de la micro, pequeña y mediana empresa panameña, prácticamente desbarató la clase media panameña, y creo que el daño económico del gobierno de Cortizo a la economía panameña es estructural, es un daño de muy largo plazo. No se va a mejorar simplemente con crecimiento económico. Vamos a tener que tener políticas económicas sumamente agresivas para levantar la calidad de vida de la clase trabajadora y de la clase media panameña. Precisamente el nombramiento que más esperanza da en este momento a nivel generalizado entre opositores, gobiernos, personas de todos los partidos, es la del nuevo ministro de Economía, Felipe Chapman. Claro que sí, y Felipe Chapman, cuando fue anunciado como ministro de Economía y Finanzas del nuevo gobierno, aumentó el precio de los bonos del Estado panameño internacionalmente. O sea, quiere decir que los mercados entienden que Felipe Chapman sabe lo que hay que hacer y es una persona de integridad, de un perfil profesional, un perfil intelectual que garantiza en este momento una gestión económica independiente y muy madura para el Estado panameño. Y el otro balance de este gobierno, quisiéramos hacerlo en el eje político. Yo creo que Laurentino Cortizo fue un presidente secuestrado. Fue secuestrado por el PRD desde el momento de su propia nominación y que tuvo que pactar con Benicio Robinson y con los dinosaurios del PRD una serie de condiciones. Prácticamente les entregó ministerios enteros, autoridades autónomas, la Caja de Seguro Social, la Autoridad de Aseo, etcétera, a diputados específicos del PRD, y básicamente todo lo que proponía terminaba siendo objeto de un secuestro, de una extorsión en la Asamblea Nacional por parte del partido PRD, no por parte de nadie más. Y eso descarriló por completo al gobierno de Cortizo. Desde la primera iniciativa que tuvo, que fueron las reformas constitucionales, que mucho antes de la pandemia, la Asamblea, pues, su partido lo convirtió en otra cosa, y eso provocó un malestar ciudadano muy profundo, que, claro, fue disimulado por la pandemia, pero que volvió a surgir en el 2022 y en el 2023 con las protestas mineras. Entonces, creo que ese malestar ciudadano está allí, está latente, y el presidente antes, José Raúl Mulino, debe entender que, ojo con ese malestar ciudadano. Y haciendo un balance de estos tres ejes, ¿cómo pasa la historia de este gobierno? Un gobierno mediocre, un gobierno triste, una gran oportunidad perdida, una serie de grandes oportunidades perdidas. Recordemos que el PRD, más o menos, había tenido el mote de un partido tecnocrático, de especialistas y técnicos que sí sabían gobernar. Este fue el gobierno que probó que eso no era cierto. La gestión económica prácticamente duplicó la deuda pública, dejó a la Caja de Seguro Social en total indefensión. Los actos de corrupción estaban a la orden del día. Así que creo que el país queda muy mal. El país queda muy mal.
en su infraestructura, el país queda muy mal en su economía, el país queda muy mal en su política, el país queda muy mal en su cultura política, en su cultura del poder. Creo que el gran mensaje del 5 de mayo, y no se equivoquen, el gran mensaje del 5 de mayo de los votantes fue un mensaje de cambio y de un mensaje totalmente en contra de la partidocracia. Y esto tiene que ver mucho con lo que va a pasar en la Asamblea Nacional el día de mañana. ¿Qué es lo más imperdonable? Wow, mira, todo. Yo diría, el gran error de Laurentino Cortizo fue José Gabriel Carrizo. Haber escogido a este joven profesional panameño como vicepresidente de la República fue un grave error. Había mucha mejor gente dentro del PRD e incluso gente dentro del círculo del presidente Laurentino Cortizo, todavía presidente Laurentino Cortizo, que hubiera hecho un mejor papel como vicepresidente o vicepresidenta de la República y le hubiera dado una mejor estabilidad a su gobierno. Porque debemos reconocer que una parte importante de los ministros y ministras del gabinete de Cortizo fueron designados por José Gabriel Carrizo. Eran amigos íntimos o socios negocios de José Gabriel Carrizo. Y recordemos que algunos de los despidos más evidentes, Rosario Turner, Erika Moines, por ejemplo, tenían que ver con José Gabriel Carrizo. Así que otro destino hubiera tenido Panamá si el vicepresidente hubiera sido otra persona. ¿Cuáles son las tareas más importantes que quedaron pendientes? Y ahí mismo, como Chance Casado, ¿cuál vislumbra que será la primera crisis del próximo gobierno? Las tareas pendientes más urgentes, Flor, son las tareas de orden económico. Tenemos que poner la casa en orden. Me refiero seguro social, obviamente el fondo de pensiones, la deuda pública, el manejo de la deuda pública. Tenemos una planilla gubernamental exageradísima. Escuchaba en una entrevista que hiciste en la radio a la representante Serena Bambas de San Francisco que decía que tenía 100 personas nombradas en la Junta Comunal de San Francisco. 100 personas en una Junta Comunal, eso es exageradísimo. Y esa es una historia que se repite. Lo mismo con la alcaldía. Dice que la mitad de los funcionarios son botellas. Lo mismo con los ministerios, en fin. Se están encontrando que el simple cuestionario, bueno, usted, ¿dónde trabaja? ¿Qué hacía? ¿Quién era su jefe? Resulta ser que no lo pueden contestar muchas de las personas que supuestamente están en la planilla. Sí. Y a finales del mes pasado, pues, hubo el escándalo de la gente que estaba nombrada en la Asamblea, pero no para nada sabían que estaban nombrados en la Asamblea. Entonces, esas cosas, seguro social, deuda pública y la gestión del propio Estado, creo que son tareas urgentísimas para Molino. Pero a la vez tiene una tarea política muy importante, que es la de aumentar la legitimidad de su gobierno. José Raúl Molino es un presidente accidental. Espero que no sea una presidencia accidentada, pero que él reconozca su propia realidad y que entienda que debe fortalecer la institucionalidad, debe fortalecer la separación de poderes y debe fortalecer el Estado de Derecho. Si él entiende eso, creo que vamos a tener un buen gobierno, que es lo que Panamá necesita. Bueno, esa es la papa caliente que le queda a este gobierno. Vámonos a un cambio y volvemos a ahondar un poquito más en los retos del nuevo gobierno. No se vaya. Ya de vuelta en Flor Misrachi, pregunta hoy con el abogado Rodrigo Noriega. Rodrigo, el presidente electo José Raúl Molino ha mandado mensajes esperanzadores por un lado, pero confusos por el otro. ¿Cuál es tu lectura de eso? Bien, la primera lectura, Flor, que uno debe hacer es entender que José Raúl Molino no tenía gobierno. Él lo tuvo que armar a la carrera. La primera ola de nombramientos, la mayoría de los ministros y ministras son personas muy respetables, con una hoja profesional envidiable y obviamente con una trayectoria muy exitosa en la empresa privada, incluso en organismos internacionales y en la Autoridad del Canal de Panamá y en otras entidades. La segunda ola de nombramientos empezó a mostrar las garras de la política, las garras del pagadera de favores del partido realizando metas, por ejemplo. Y ya la tercera ola nos trajo muchos nombramientos desagradables. Gente como Salo Chamá, que uno diría, wow, ¿qué hace este ser aquí? Bueno, está en primera fila. Y otros nombramientos que obviamente no cumplen con las expectativas que tenía la ciudadanía de lo que debía ser un buen gobierno para los retos que tiene Panamá. ¿Cuál ha sido el mensaje más positivo que nos ha dejado por ahora Molino y cuál ha sido el más preocupante? Bien, yo creo que los mensajes más positivos tienen que ver con los primeros nombramientos.
Felipe Chapman Arias, como ya mencionamos, Beatriz Carles, José Ramón Icaza, todas estas personas sumamente reconocidas en sus campos, muy profesionales, muy íntegras, que mandan un mensaje de profesionalismo, de independencia, de, digamos así, como de reconocimiento del talento, una especie de meritocracia. Y luego hay otros nombramientos, la hija del señor Muñoz, Ministerio de Trabajo, Lucy Molinar en el Ministerio de Educación, Frank Abrego en el Ministerio de Seguridad, el jefe de la policía no lo entendí para nada. A ver, hablemos un poquito de cada uno de ellos. Bien, Lucy Molinar, pues, el gran mérito de Lucy Molinar haber sido la ministra de Educación, creo que la única a la que no le hicieron huelga, pero fue la ministra de Educación que consiguió $900 en aumentos salariales para los educadores, eliminó materias del pensum académico, eliminó las pruebas PISA, desmanteló el sistema de estadísticas educativas del Ministerio de Educación, y creo que el vacío que tiene el sistema educativo panameño requería otro perfil de otra persona. En el caso del señor Frank Abrego, él fue durante 8 años jefe del Senafrón, fue el jefe fundador del Senafrón en el gobierno de Martín Torrijos, estuvo todo el gobierno de Martinelli y estuvo parte del gobierno de Varela. Él fue parte de la represión en Bocas del Toro, en Changuinola, el Senafrón. Bueno, el ministro en ese momento era José Raúl Mulino, precisamente. Y segundo, el señor Frank Abrego, pues obviamente viene de una vena militar. Tenerlo al jefe como jefe de todos los organismos de seguridad pública, manda mensajes. Obviamente el mensaje prioritario en este momento parece ser Darién, y Frank Abrego es la persona con conocimiento de Darién, de las rutas, de las capacidades del Estado, en fin, de lo que hay que hacer para controlar eso, pero también hay que tener mucho cuidado que se nos militarice demasiado, porque ya hay una militarización, se nos vaya la mano en militarización de los cuerpos de seguridad. En el caso de Salo Chamá. Caso de Salo Chamá, vamos, o sea, tenemos una persona que ponemos en un cargo importantísimo, por cierto, violando la ley, porque la Junta Directiva de Proctur tiene que ser parte de la selección, no puede ser una selección de dedo del presidente. Esta persona no tiene visa para entrar a Estados Unidos, nuestro principal mercado de turismo. Entonces, ¿cómo va a ser la promoción? De forma virtual. Aparte es una persona sumamente controversial, manejó los famosos call centers, estos con los que se atacaban reputaciones y demás. Y por supuesto, toda la vinculación a la parte negativa del gobierno de Martinelli es una carga muy pesada para un sector que es tan estratégico para Panamá, tan estratégico el sector turismo como el Canal de Panamá, para ponerlo de ese nivel. De ese tamaño. Roberto Linares en la AMP. Roberto Linares de la AMP pasa al MIDA. Ok. Barcos y vacas ni siquiera se escriben con la misma B. Creo que ese es un nombramiento más de espacio político que de capacidades o quizás de orientación del sector. El señor Linares fue muy controvertido como director administrador de la Autoridad Marítima. Él salió investigado 2 veces, en dos procesos distintos. No solo eso, sino que grandes clientes de Panamá en materia de servicios marítimos se quejaron muchísimo de esa administración. Entonces, es volver a traer controversias que el Estado panameño no las merece. Aquí en Panamá hay gente muy capacitada, incluso dentro del Partido Realizando Metas y dentro de los partidos y los grupos afines para realizar ese cargo. Entonces, ¿por qué buscar una persona tan controvertida? El otro caso controversial es el de Andrés Farrugia para la Caja de Ahorros, cargo que ya ocupó. Sí, y cargo para el que, curiosamente, muchísimos ejecutivos y colaboradores de planta de la Caja de Ahorros se opusieron. Mandaron una carta abierta, creo que 2.000 empleados de la Caja de Ahorros diciendo, por favor, no nombren a esta persona. Entonces, una persona que, muy controvertida, le abrió la cuenta de bancos a Ricardo Martinelli. No queremos pensar que esa sea la razón por la que, digamos, un voto de agradecimiento vuelve a la Caja de Ahorros. En Panamá tenemos muy buenos banqueros y banqueras que bien pudieran gerenciar la Caja de Ahorros. Creo que el señor Farrugia nuevamente está cargando polémicas del pasado que son innecesarias para un nuevo gobierno.
nuevo gobierno debería empezar con una mesa limpia y en realidad está trayendo problemas del pasado que le son innecesarios. ¿Y cuál es el tema que no entiendes del director de la policía? No les veo el perfil. No les veo el perfil. En este momento Panamá tiene una crisis de inseguridad. Todos los días, aquí en la ciudad de Panamá, en Ciudad de Colón, en Panamá Oeste, en Azuero, en centros balnearios naturales de este país, hay una matazón de gente, hay robos, hay tráfico de drogas, hay una complejidad de asuntos que están pasando en seguridad pública. Deberías tener un especialista allí y tienes una persona con un perfil que estaría muy bueno, digamos, para el Ministerio de Comercio o quizás para manejar otro tipo para promover inversiones en Panamá, si quieres, o Panamá o algo así, pero no para director de la policía. O sea, no sé, a menos que tenga unas capacidades escondidas o clandestinas que uno no para nada conoce, no me parece que hubiera sido la mejor persona, la mejor destinación para ese cargo. Y hablando de temas empresariales, Mulino se vende como un hombre pro empresa. La constituyente originaria que él promete no generaría incertidumbre entre las empresas. Muchísimo, Flor. Las constituyentes originarias generan muchísima incertidumbre para las empresas porque cambia todo el orden del Estado de Derecho, cambia la institucionalidad. Imagínate que yo soy una empresa multinacional, ya yo tengo mis casos resueltos, ya fueron fallados por la Corte Suprema de Justicia. Ahora viene una constituyente que posiblemente cambie la conformación de la Corte Suprema de Justicia o establezca otra instancia o decida, ¿sabes qué? Ciertos fallos de la Corte Suprema de Justicia no tienen valor, porque vamos a beneficiar al señor Martinelli y a otras personas y vamos a eliminarle los fallos para hacer una amnistía constitucional, por ejemplo. Entonces, esa misma amnistía constitucional puede abolir un montón de fallos de la Corte Suprema de Justicia, fallos que son poderosos, fallos que son muy buenos para inversionistas nacionales y extranjeros. Entonces, eso nos pone mucha incertidumbre. Y además hay otros nombramientos que se han hecho intempestivamente, TESA, Merca Panamá, Promotur, etcétera, que se han hecho contra el marco jurídico. Entonces esto también manda un mensaje incómodo de que el presidente, que es un excelente abogado, muy reconocido como abogado, no parta respetando las formas y el fondo de las regulaciones de esas instituciones que he mencionado. Bueno, vámonos a un cambio nuevamente y ya volvemos y seguimos hablando un poquito de los retos del nuevo gobierno. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Miserachi pregunta, hoy con el abogado Rodrigo Noriega. Rodrigo, Mulino ha dicho que no se va a meter en asuntos legislativos, pero a Vamos le dijo que no iba a apoyar a nadie. Al panameñismo le habló con nombre y apellido de Ariel Vallarino. Camacho no procedió. Ahora la figura de consenso es Dana Castañeda. ¿Se está metiendo o no se está metiendo? Por supuesto que se está metiendo. Dana Castañeda va a ser presidente de la Asamblea Nacional porque José Raúl Mulino lo quiere así. Punto. No hay discusión. ¿Y cuál es el mensaje decisivo para mañana de las bancadas más importantes? Bien, para las bancadas políticas tradicionales, el mensaje es business as usual. Volvemos a las viejas prácticas. Necesitamos el maná legislativo. Necesitamos las partidas, necesitamos todos esos beneficios. No nos sorprendamos, ojo, si Camacho queda presidente de la Comisión de Credenciales o si el propio Benicio Robinson queda nuevamente en la Comisión de Presupuestos. Ojo, que la bancada de Vamos, Moca y creo que uno del Partido Popular y Vencerá Richards estén acá, no significa automáticamente que van a tener mayoría. Sí van a tener mucha incidencia en el día a día de la Asamblea, en el día a día de las comisiones. Pero si no consiguen armar una mayoría de 36, van a quedar por fuera de la presidencia de las comisiones, por fuera de la directiva, por fuera de la poderosa Secretaría General de la Asamblea, que no me sorprendería que fuera Yanibel Ábrego la nueva secretaria, y creo que el mensaje es poderoso. Si estos arreglos se mantienen, Vamos va a quedar en una oposición muy dura y va a tener que hacer una oposición muy dura para que la Asamblea Nacional funcione. ¿Pero Vamos a estar listo para, sin experiencia, liderar la Asamblea o es mejor nuevo sin conocer que viejo conocido? Yo creo que en este caso tenemos que apostar a que nuevo sin conocer es mejor. ¿Qué le pareció la escogencia de Vamos, de Walkiria Chandler como su candidata a la presidencia? Era esperado dentro del perfil del grupo de los diputados y diputadas de Vamos. Walkiria es la que más experiencia tiene.
Ella ha sido suplente de Gabriel Silva en el periodo que termina hoy y obviamente pues ella se esmeró en ese perfil, aunque tiene sus vínculos con el PRD. Creo que el mensaje vamos un poquito, doble mensaje también de que queremos sangre nueva, pero vamos a buscar a la persona que estaba aquí ya. Entonces, creo que, bueno, son errores de crecimiento. Y ese aprendizaje creo que lo van a tener que acelerar en los próximos meses para que realmente funcionen como bancada en la Asamblea. ¿Y qué mensaje manda que después de haber dicho que no quería mensajeros entre él y los diputados, Mulino haya nombrado a Ventura Vega como intermediario? Todo presidente necesita intermediarios. ¿Por qué? Porque es tal la cantidad de pedidos, aspiraciones y negociaciones que pretenden los diputados y diputadas que el presidente nada más existiría para atender eso. Entonces necesita a los intermediarios porque los intermediarios son los primeros negociadores. Son los que le van a decir a los diputados, no pidas 10, pides 5. Y no, 50 no, pero 30 de pronto. O sea, entonces, y bueno, él sabe a por qué Ventura Vega tiene esa responsabilidad en este gobierno. Los diputados ya hablan de la elección del nuevo Contralor, mencionan como posibles candidatos a Bolo Flores como el candidato de José Raúl Mulino y Gabriel Silva como candidato de los de Vamos. ¿Qué vislumbra ahí? Me parece muy triste. Primero es muy prematuro para esa discusión. Creo que el daño terrible que Gerardo Solís le ha hecho a la Contraloría, la ley esa infame de impunidad y el mismo comportamiento del Contralor Solís es muy terrible. Necesitamos un Contralor o Contralora que reestructure la organización, que le dé otro perfil a la institución y que obviamente sea, voy a decirlo directamente, una piedra en el zapato para el gobierno, que no firme tan fácilmente, no refrende tan fácilmente los contratos, no refrende tan fácilmente los gastos. Y creo que ninguna de las dos personas que mencionaste tiene ese perfil. La pelea entre Martinelli y Mulino, el mensaje que puso Mulino hace unos días citando al expresidente chileno Lagos, ¿ellos están realmente distanciados o están jugando a policía bueno, policía malo? Las dos cosas, Flor. Están realmente distanciados, pero todavía están en el jueguito de policía bueno, policía malo. Mulino necesita a Martinelli, pero Martinelli necesita muchísimo más a Mulino. Te puedo decir que como vecino cercano de la Embajada de Nicaragua, todos los días hay una cantidad de visitas de personas de alto perfil a la embajada que todavía van a negociar, a conversar, a quién sabe qué, a dialogar con el expresidente, lo que por supuesto viola las convenciones de asilo, viola las convenciones de relaciones diplomáticas, es otro tema, pero muestra que el expresidente Martinelli tiene un poder político todavía que el presidente José Raúl Mulino tendrá que definir en el futuro cercano qué tanto poder real va a tener Martinelli o no en su gobierno. Y por último, Rodrigo, ¿cuáles son las maneras que tiene José Raúl Mulino de ayudar a Martinelli como lo prometió? Yo creo que José Raúl Mulino, la mejor manera de ayudar a Martinelli es nada más con declaraciones, que no intervenga en la justicia, que no pretenda ni un indulto ni una ley de amnistía porque es inconstitucional, y creo que convocar al país a una asamblea constituyente o a reformas constitucionales para producir impunidad, producir amnistías constitucionales, creo que sería tremenda irresponsabilidad. El señor Mulino debe gastar su capital político en las cosas que el país necesita. Y ayudar al señor Martinelli no está en la prioridad nacional, es el país más. Él ha sido claro en que va a mandar, pero a la vez ha sido diciente en que va a dialogar. ¿Con cuál de los dos Mulinos nos ve? Yo creo que va a mandar en aquellos sectores donde pueda mandar plenamente y va a dialogar en aquellos temas, por ejemplo, seguro social, deuda pública, donde tiene que convocar otras fuerzas, porque decide por sí, la mayoría que va a tener en la Asamblea Nacional no va a ser suficiente para poder pasar algunas de estas reformas muy dramáticas que necesita el país. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos hoy. A ustedes también gracias por acompañarnos hoy. Que tengan excelente día.